Mientras uno neutralizaba a las tropas elamitas, el otro derrotaba al rey de Babilonia. Así consiguió reanudar la tradición de la doble corona de Asiria y Babilonia, coronándose rey de Babilonia en el 709 antes de la era cristiana. En el 707 antes de la era cristiana volvió de Babilonia cargado con el botín y se dedicó a terminar la ciudad de Dur, Sharrukin, ubicada a unos 16 kilómetros al noreste de Nínive y destinada a ser su nueva capital. Al año siguiente fue inaugurada, aún no terminada del todo ni totalmente habitada. A su muerte, Sargón II dejó un reino de bases aparentemente sólidas, pero en realidad con graves problemas internos y rodeado de enemigos poderosos como Egipto, Urartu y Elam, que dificultaron los gobiernos posteriores. Su fecha de nacimiento es el 765 antes de la era cristiana, fecha de la muerte 705 antes de la era cristiana, antes del suceso de Jerusalén, como vimos anteriormente de lo que mencionó Otto Eisfeld. Aquí hago un comentario de que notemos que hace mención que puso una ruptura respecto a Sargón, puso una ruptura con el pasado, pues en ninguna de sus inscripciones hace mención de sus predecesores. ¿No le suena algo raro esa parte? Pues para mí sí, porque como hemos mencionado, hay cosas que están un poco raras, sobre todo en lo que escriben de Sargón II. Y aquí esta parte lo extraje nuevamente de la Wikipedia. Y mencionamos que Sennacherib, fecha de nacimiento es en el 740 antes de la era cristiana, muerte 681 antes de la era cristiana. Y yo menciono en Sennacherib sobre todo ese asedio en parte de su reinado en el 713, que en los datos históricos, como lo que menciona la Wikipedia, no llego yo a esa fecha. No llego a esa fecha porque Sennacherib 705 a 681, lo que dice Otto Eisfeld, y lo que dice la Wikipedia, pues nada que ver. Ahora, además recordar que en el cuarto año del reinado de Ezequías, Salmanasar V sitió Samaria. Si partimos del año 722 antes de la era cristiana, que fue el último año del reinado de Salmanasar V e inicio del reinado de Sargón II, su hermano, sumamos 10 años, llegamos al año 712 antes de la era cristiana, y el reinado de Sargón es de 17 años, por tanto tampoco llegamos al año que las fuentes históricas indican, acorde a la Biblia, a la cronología, según la Biblia. Por lo tanto, Sennacherib tiene que haber tenido una posición diferente a rey de Asiria. Como comandante de su padre antes de ser rey, sitió Judá en el reinado de Sargón II, su padre. Otra posible razón de no poder conectar el reinado de Sargón con la Biblia es que en la historia realmente nunca reinó exactamente ese periodo de tiempo señalado por las fuentes históricas y fue menos tiempo de su reinado. Por eso la Biblia no lo menciona, pues, cuando fue el año 14 del reinado de Ezequías. En ese periodo ya estaba reinando Sennacherib, si esto fue así. Vamos a comprobar más adelante si esto podría o asegurarnos que esto fue realmente así, viendo más datos históricos de los reyes que sucedieron y la conexión con la Biblia. Ahora, este señor es también una persona que se dedicó a hacer cronología. Fue un ministro y editor de Milleritas. Sirvió primero como editor asistente, luego editor de la revista Millerit, The Signs of the Times. Originalmente un congregacionista de Hartford, Connecticut, obtuvo una educación liberal y fue miembro de la Sociedad Histórica de Boston. También fue editor de Advent Shield y más tarde editó las memorias de William Miller. Permaneció hasta su muerte el editor del Advent Herald, la publicación continua y renombrada The Sign of the Times, que siguió siendo el órgano del grupo millerista, de Milleritas, que no aceptaron la inmortalidad condicional del alma. Sus libros incluyen Commentary on the Revelation, The Time of the End,
y Analysis of the Sacred Chronology. Este señor fue parte de ese movimiento, Milleritas, prácticamente relacionado con los adventistas del séptimo día. Una doctrina de los adventistas del séptimo día que más adelante voy a mencionar un poco, y sobre todo vamos a mencionar un poco de la iglesia adventista del séptimo día y de otras iglesias, y poder mencionar o extraer cosas que realmente llegaron a ser ciertas, y sobre todo está muy relacionado también con las doctrinas de los protestantes, que fue una de las religiones que llevaron la palabra de Dios, la Biblia tal como es, y que poco a poco le fueron dando la mano al papado para poder realizar ese ecumenismo. Entonces, todas estas doctrinas que mencionan estas personas, estos movimientos religiosos, fue parte de esa persecución contra todas esas personas por un motivo. La Inquisición los persiguió por una razón, pero por el momento no voy a entrar en este tema, sino que vamos a ahondarlo un poco más adelante. Ahorita vamos a seguir viendo parte de lo que es la cronología, y vamos a seguir continuando hasta los 4000 años, y más adelante voy a mencionar y todas estas doctrinas si realmente fueron ciertas y relacionadas con la palabra de Dios. Pero mientras vamos a ver lo que este señor hizo en uno de sus libros de la Analysis of Sacred Chronology, y vamos a ver a qué deducciones llegó. Bueno, aquí hago un comentario de: revisemos la cronología de Sylvester Bliss y comprobemos a qué año apunta cuando Sennacherib atacó Judá. Como vemos aquí, es una parte que saqué del libro de Analysis of Sacred Chronology. Es la página 114. En este recuadro rojo remarqué la parte más importante, el punto que es para mí de interés para poder encontrar la respuesta a en qué etapa Sennacherib fue rey de Asiria y cómo comenzó toda esta situación del asedio. Este libro lo encontré en inglés y lo voy a leer esta parte en inglés, que pues realmente es un tramo muy pequeño, que dice: Now in the 14th year of King Hezekiah did Sennacherib, king of Assyria, come up against all the fenced cities of Judah, and took them. And the king of Assyria sent Tartan and Rabsaris and Rabshakeh from Lachish to King Hezekiah with a great host against Jerusalem. But when Hezekiah had prayed unto the Lord, it came to pass that night that the angel of the Lord went out and smote in the camp of the Assyrians 185,000. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. 2 Kings 18, 13, 17, 19, 35, before Christian era, 712. Aquí está mencionando, más que nada haciendo un poco de la traducción, que cuando Sennacherib fue rey de Asiria, o sea, en el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib fue rey de Asiria, o comenzó su reinado. Entonces, toda esta parte, como lo puedo